Estamos de regreso en Zoom Electoral y venimos a nuestro segmento de Mano a Mano. Esta noche tenemos el gusto de entrevistar a doña Linet Saborío Chaverri, candidata presidencial por el partido Unidad Social Cristiana. Buenas noches, doña Linet, bienvenida a Zoom Electoral. Muy buenas noches, don Ernesto, un gusto. Muchísimas gracias y un saludo para todos los que nos están viendo. Buenísimo. Doña Linet, vamos directo al hueso. El partido Unidad Social Cristiana muestra signos de tener una profunda división. Me explico. De su seno nació el Partido Republicano Social Cristiano, que lleva hoy como candidato al doctor Rodolfo Hernández. Otro de sus candidatos presidenciales, Rodolfo Pisa, también va con otro partido, Nuestro Pueblo, como candidato presidencial de Nuestro Pueblo. Y un proceso similar se dio en el Congreso con la fracción social cristiana, que se dividió y excluyó a María Evita Monge, y incluso usted misma, doña Linet, viene de trabajar en el despacho de doña Shirley Díaz, que también se separó del partido. ¿Cómo podrían gobernar con estos pleitos internos? Cuénteme. Bueno, yo lo que creo es que hay una transformación en las arenas políticas y que la venimos viviendo desde hace bastante tiempo, que no es exclusivo del Partido Unidad Social Cristiana. Si nosotros repasamos y tomamos el Partido de Liberación Nacional, por ejemplo, tenemos que de ahí sale el PAC, de ahí sale también Costa Rica Justa. También se dan separaciones dentro de las fracciones en diferentes momentos. A uno les toca en una legislatura, a otros les corresponde en otra. Pero lo cierto es que lo que siento es que hay una transformación en esas arenas políticas, tanto a nivel de partidos políticos como también en la forma misma de hacer política. Y por qué no, quizás podríamos agregar en los partidarios también. Tal vez acá amplío. Si nosotros pensamos en esa Costa Rica que por muchos años era un bipartidismo, ese bipartidismo hacía que las lealtades partidarias se dividieran prácticamente en dos en Costa Rica. Luego comienza a darse transformaciones. Si nosotros recordamos 2002, por ejemplo, esa fue una campaña en la que ya se imprimen esos interesantes cambios que se van dando y que resultaron muy evidentes ahí. Entonces tenemos en ese momento una llegada de un nuevo partido, se rompe de alguna manera aquel bipartidismo en el tanto de que esa nueva llegada lleva inclusive a una segunda ronda. Nos vamos a una asamblea legislativa más fraccionada. Y yo creo que ahí podemos poner como un punto de partida para esos cambios. Para esa tendencia, pero el punto es, la gente quiere que su voto sea útil y que sirva para algo. Entonces, usted le puede garantizar a los costarricenses un partido unido, puede garantizar que los diputados que van a sacar se van a quedar todos dentro de la fracción del Partido Unidad Social Cristiana, o son agentes libres que cuando lleguen verán qué hacen. Bueno, yo considero que estamos frente a lo que sería una posible fracción, ¿verdad? Que estaría definiéndose en febrero próximo. Me parece que hay ahí un grupo importante de diputados que tienen efectivamente una línea de pensamiento, de alguna manera compartiendo además problemas país tan grandes que sin duda alguna van a causar alrededor del partido una cohesión importante. También creo que cuando hablamos de un partido como el Partido Unidad Social Cristiana estamos hablando de experiencia, estamos hablando también de la posibilidad de consolidar muchas de sus acciones. ¿Por qué? Porque es un partido que tiene una vocación para gobernar y que está muy claro de que en este momento sus ideas políticas son ideas políticas que pueden dar respuesta muy clara y precisa, como en el pasado lo ha hecho, a una situación de crisis
y una situación muy crítica que viven los costarricenses. Usted trae a colación el pasado. Usted fue vicepresidenta durante la administración Abel Pacheco, que es una de las máximas posiciones políticas y de responsabilidad que puede ostentar una persona en Costa Rica. Saliendo de esa posición, usted mantuvo un silencio durante 15 años, no emitió opinión pública sobre temas, a pesar de que se dieron sucesos políticos importantes en el país. Rompió el silencio la pasada campaña para darle su adhesión a Fabricio Alvarado. Usted se había ido del PUSC y ahora regresó. ¿Por qué? Nunca me he ido del Partido Unidad Social Cristiana. ¿Y cómo le dio la adhesión a Fabricio? Que no era del PUSC, Fabricio. Si me permite, nunca me he ido del Partido Unidad Social Cristiana. Siempre he estado en el Partido Unidad Social Cristiana. Acompañé a Rodolfo Pisa en la campaña pasada, y cuando hay una segunda ronda electoral, como los costarricenses, todos toman una determinación. Pero nunca me he ido del Partido Unidad Social Cristiana. Igual que todos los costarricenses, optan unos por no votar, otros por apoyar una u otra de las alternativas. Y en mi caso particular, yo sentí de que no era posible que se diera una repitencia en el gobierno de la República, siendo que se había dado en la administración anterior un manejo absolutamente irresponsable y que escapaba totalmente a lo que era bueno para este país en el manejo de las finanzas públicas y en el gasto público también. Lastimosamente, y digo lastimosamente porque ese tipo de manejos golpea muchísimo a la totalidad de la población y a todos los diferentes sectores, lastimosamente tuve razón. Y es lo que hemos vivido a lo largo de la presente administración. Doña Linet, usted trae a colación el tema de la estabilidad económica del país. Cuando durante la administración Pacheco de la Espriella, de la que usted fue parte, hubo un enorme equilibrio fiscal, se dejó al país con superávit, que era algo que no era frecuente. Sin embargo, en estos 15 años el país cambió, el mundo cambió. ¿Podría citar dos propuestas concretas de hoy, de la Linet de hoy, para lograr el equilibrio fiscal? Bueno, primero tenemos que poner en orden la casa. Tenemos que lograr traer lo más rápidamente posible confianza para que el país no solamente mantenga sus inversiones, sino que podamos atraer más inversiones. Tenemos que ser muy claros en el gasto público. Efectivamente es un tema que sabemos manejar bien. Yo fui coordinadora del Consejo Económico Social de una administración que efectivamente dejó muy bien las arcas del Estado y en la que además hicimos obra pública, pero que especialmente fuimos muy cuidadosos con ese manejo de las finanzas. Así es que esa es una de las... poner la casa en orden. ¿Cómo pone la casa en orden? Porque todo el mundo lo puede expresar como una expresión de deseo, pero hacerlo... Bueno, primero, como ya lo hemos hecho. Segundo, acá lo primero es buscar los equipos de trabajo para que cada uno de los diferentes sectores haga el trabajo que le corresponde. Tercero, hay que poner una hoja de ruta muy clara. Tenemos además que establecer políticas públicas en los diferentes sectores y en las diferentes áreas de gobierno que respondan a las necesidades y requerimientos que hay. En este momento usted toma, por ejemplo, el sector agrícola y la queja principal es que no existe un plan, un programa, una política pública de desarrollo para ellos. Si usted va y se entrevista con la Cámara de la Construcción, se va a encontrar exactamente lo mismo. Yo creo que uno de los elementos, aunque puede sonar vago, es fundamental y es ponerse a gobernar. Además de ponerse a gobernar, se hace absolutamente necesario también que las rectorías de aquellos ministerios, de aquellos jerarcas,
que están dadas por ley se apliquen de manera absoluta. Tenemos que comenzar a funcionar no solamente con mucha transparencia, sino aplicando planes, programas que sean evaluables también en cada una de las diferentes direcciones. ¿Qué más necesitamos ahí? Nosotros necesitamos, por ejemplo, reactivar la economía. Si nosotros queremos que las cosas sucedan y sucedan mejor, tenemos que reactivar la economía. ¿Cómo? Para eso estamos estableciendo un norte muy claro, que es poner este país a producir. Para reactivar la economía tenemos, por supuesto, que tratar primero de pasar de la informalidad a la formalidad. Necesitamos que las personas tengan acceso a créditos, por ejemplo. No hay capitales semilla en este momento que estén posibilitando que todos aquellos emprendedores, emprendedoras que tienen una idea posible, que quieren salir adelante o, por qué no, mantener lo que hoy han logrado desarrollar, necesitan de un capital semilla, necesitan de créditos que les permita pasar esta difícil situación que tiene en todo caso a la población costarricense no solamente sumida en el desempleo, sino también en muchos momentos en una desesperanza que lleva a aquello que significa no tener la certeza siquiera de poder cumplir con aquellas necesidades básicas en las familias. Así es que estamos en una situación sumamente difícil, tenemos que llevar oportunidades. Para eso, ¿qué es lo que estamos planteando también? Nosotros hemos planteado, uno, tenemos que trabajar con una hoja de ruta clara, pero esa hoja de ruta clara tiene que responder también a necesidades y requerimientos de los diferentes sectores. Y aquellos sectores que además pueden producir, con ellos queremos gobernar de la mano. Tenemos que llegar a acuerdos y llegar a alianzas. Y para ello, además, enfocarnos en esas diferentes regiones. Hay una frase que con mucha constancia repito. Yo tengo 83 grandes compromisos, porque son 83 los cantones que hay en este país, cada uno con su diferencia, fortalezas, debilidades, pero para potenciarlos y para poner entonces esa economía en crecimiento, nosotros tenemos que hacer las cosas desde esas diferencias. No podemos continuar en una línea que nos lleve a un centralismo que desde un escritorio se quiere mandar planes cuando los hay y programas cuando los hay de manera uniforme, como si el país entero fuera igual. Y eso no es así. Doña Linet, hay gente que es crítica de su candidatura y le señala falta de claridad al definir posiciones en temas específicos. Claro. Incluso hay memes sobre el tema. Repasemos la agenda más caliente y señáleme su posición sobre estos temas. Le pido respuesta relativamente breve porque son varios temas. Proyecto de ley de empleo público, ¿a favor o en contra y por qué? Lo que siento es que el empleo público necesita efectivamente regularse. Este no es el mejor proyecto, pero a la vez es una forma de enviar un mensaje claro internacionalmente de que estamos haciendo un esfuerzo por avanzar en una dirección que se hace necesaria para el país. ¿Sí o no? Yo no soy de sí o no. Me parece que tenemos que ver un proyecto como este en esa magnitud. Como le digo, es un proyecto que siento que no es el ideal, pero que se hace necesaria su aprobación. Acuerdo con el FMI y agenda complementaria. Bueno, con agenda complementaria es un tema que hemos discutido bastante. Sentimos ahí que cada uno de los proyectos tiene su propia particularidad y, como lo hemos señalado, cada uno de ellos probablemente tendrá sus transformaciones dentro de las comisiones correspondientes. Así es que estamos, por supuesto, observando los avances que tiene y poco a poco estaremos junto a la fracción refiriéndonos a cada uno. Pero no me da una definición concreta. Si usted fuera diputada hoy o tuviera la potestad de definir esa agenda, ¿votaría la agenda complementaria? Cada proyecto tiene sus particularidades. De hecho, la agenda complementaria no se está votando en uno solo. Cada proyecto se está conociendo,
como corresponde. En el proceso legislativo se está conociendo de manera separada. Muchos de ellos tienen impuestos y me parece que es importante lo que en cada uno se va a ir trabajando y observando. Declararle al país en emergencia educativa. Mire, yo siento que en el caso de la educación estamos efectivamente en una situación de emergencia. Nunca como ahora hemos tenido en este país tantos niños y jóvenes a punto de sumarse a lo que yo me rehúso absolutamente a aceptar, que son generaciones perdidas. 500,000 niños y jóvenes prácticamente excluidos, porque aunque aparezcan en una lista educativa, eso no quiere decir nada cuando se dicta un decreto y se manda la virtualidad a aquellos que no tienen ninguna posibilidad de tener ni conectividad ni las herramientas para hacerlo. Así es que tenemos, por supuesto, una situación urgente que atender, eso sin duda alguna, y tenemos que hacerlo de manera rápida, precisa, concreta, o acá en este país lo que vamos a perder es la posibilidad de que 500,000 de niños y jóvenes puedan incorporarse el día de mañana a un trabajo digno, a continuar avanzando en la educación, y ahí tenemos que hacer parte de las transformaciones educativas, que para comenzar tenemos que hacerlas, por supuesto, conjuntamente con los educadores. ¿Declararía entonces la emergencia educativa? Claro que sí. Vender el Banco de Costa Rica y otras instituciones. ¿Estaría a favor de vender el Banco de Costa Rica y otras instituciones, como hay varias iniciativas dando vuelta? Todas las instituciones que estén en una situación especial van a ser evaluadas, todas. Pero yo le voy a señalar también lo siguiente. Si acá lo primero que hacemos no es fijar con toda certeza procedimientos claros de qué es lo que queremos de cada institución, si el tema es vender o recordar que la banca nacional, algo que tiene muy importante que hacer es responder a esos requerimientos sociales. ¿Para qué fue creada? ¿Cuál es la naturaleza de la banca? La banca nacional no nació en Costa Rica para ser parte de la banca comercial. Tiene fines absolutamente distintos en muchos de sus apartes. Eso hay que revisarlo. Pero cuando se dice vender tal institución, sí o no, yo lo primero que digo es lo siguiente. Si una institución en un momento determinado tiene que venderse, estemos muy claros. Primero, esa institución tiene dueños, somos todos nosotros, no se pueden malbaratar las instituciones del Estado ni aquella inversión que el pueblo costarricense ha venido haciendo durante décadas. Pero además de esto, señalar lo siguiente: si algo se va a vender, ¿para qué lo vamos a vender? ¿Qué es lo que vamos a hacer con esos recursos? Porque si pero tiene dentro de su análisis la posibilidad, analiza, usted está abierta a la posibilidad de vender instituciones, de cerrar instituciones, porque es un tema que está en discusión y hay varias posiciones al respecto. Todo lo que sea beneficioso para el pueblo costarricense, pero nada más agregar lo siguiente. Claro, pero en ese axioma de todo lo que sea beneficioso para el pueblo costarricense pueden entrar, nadie va a estar en contra de lo que sea beneficioso para el pueblo costarricense, salvo que tenga mala fe para con Costa Rica, que no es su caso, y creo que no es el de muchos. Claro. El tema es cómo hacerlo. Estamos escogiendo candidatos que necesitamos gente que nos marque una luz de por dónde. Si de previo tengo que decir para ello que instituciones quisiera vender, entonces estoy en una desventaja, porque yo no lo voy a hacer. Yo voy a revisar con los equipos correspondientes, con los expertos en cada materia, qué es lo más conveniente en cada institución. Y además recalcar lo siguiente: acá se pueden vender muchas instituciones, que si esos recursos no se cuidan, no está claro hacia dónde va, cuál va a ser el gasto, cuáles son las prioridades, cuál es la hoja de ruta, cuáles son las alianzas y acuerdos, yo le voy a decir lo siguiente: eso es exactamente igual que tomar un saco y en una esquina poner por un lado corrupción y por el otro lado la ineficiencia, jalar de ambas esquinas
y en ese saco lo que vamos a tener es un saco sin fondo. Acá lo primero que hay que hacer es decir hacia dónde vamos, cómo es que lo vamos a hacer, transparentar todo proceso, porque también no hay nada más fácil que empujados por una crisis comenzar a tomar determinaciones que no siempre son buenas. Y yo quiero señalar eso y soy muy enfática por lo siguiente. Acá si algo hace falta es tomar con responsabilidad cualquier cargo de gobierno al que se llegue, y especialmente aquellos que resultan de una elección popular. Porque le voy a decir una cosa, don Ernesto. Cuando se pone un nombre para ser valorado, primero hay que poner una hoja de vida. ¿Qué es lo que se ha hecho cuando se ha estado en la función pública? Pero además de esto, tener absoluta certeza y responder a algo muy sencillo. Usted está ostentando un cargo que es temporal y lo está haciendo porque el pueblo de Costa Rica en su mayoría votó por aquella persona. Entonces es un cargo temporal, no puede atender sus intereses personales, ni siquiera sus ideas subjetivas, tanto para no tener claridad que la rendición de cuentas se debe realizar a un pueblo completo. Que dicha que trae el tema a colación, el tema de la rendición de cuentas. Uno de los temas claves en este momento político es la transparencia. Estamos viendo todo tipo de investigaciones de su querida institución, el OIJ, que usted ha dirigido durante muchos años. El tema de transparencia aplicado a la campaña electoral es preguntarle cuánto ha gastado usted hasta ahora en campaña política. Bueno, primero, el dato exacto no lo le manejo. Digo que me lo den con centavos, pero en millones creo que... No, con mucho gusto se lo hago llegar. ¿Pero no tiene ni una idea de cuánto gastó? No, la verdad es que no, la nuestra ha sido una campaña. Si nos vamos a la precampaña, fue una precampaña absolutamente económica. Nosotros no fuimos un grupo que teníamos recursos, esto ha estado lleno de mucho voluntariado. Aún en momentos de mayor austeridad, uno tiene idea, se gastó 10, 50, 100, en esas magnitudes, ¿cuánto gastaron? En la precampaña, el primer monto que mencionaría es el de la inscripción, fue un monto de 40 millones de colones. Por lo demás, realmente fue algo muy económico, lo que se gastó se fue reportando también al partido como correspondía, y en este momento lo cierto es que las cuentas del partido están abiertas a revisión, que de manera directa, usted como candidata no que tiene de manera una directa el Tribunal Supremo de Elecciones puede ingresar a esa cuenta del partido y ver los movimientos que hay. ¿De dónde sale el dinero? En nuestro caso hay una deuda política, hay un monto de deuda política, y además de eso pues existe algunas donaciones que todas se reportan al partido. Ok, hay donaciones importantes de quién, empresarios que están apoyando En realidad nosotros no hemos recibido montos muy fuertes, pero bueno, ya le digo, encantada le pasamos la información. Okay. Yo esperaba tenerla en este momento y por eso le mencioné lo de la transparencia. Usted hablaba recién de orden, de poner a Costa Rica en orden. Lo mismo aplica para esta campaña. ¿Cuánto piensa gastar y cómo se van a financiar? Bueno, hay un monto que es de 1.050 millones de colones, eso fue público, que fue lo que se aprobó, considerando la elección pasada, etcétera. Es de ese monto, por supuesto, se rebajan todos los gastos que corresponden al gasto propio de la institución bancaria que lo estaría girando. También se le aplica el IVA, también hay menos recursos pues en esta ocasión, también un 13% que le corresponde al Partido Unidad Social Cristiano. En fin, ahí comienzan a darse los rebajos correspondientes. Luego de esto se estará girando recursos de manera paulatina a lo largo del proceso. En este momento me parece que fue un monto cercano a los 300 millones de colones los que se giraron
y es el primer giro. ¿Y con qué banco lo están trabajando? ¿O es deuda política? Me parece que es BCT. BCT. Sí. La encuesta de hoy muestra lo que ya analizábamos antes. Nada más quisiera agregarle lo siguiente. Todos los partidos tienen su propia organización y en este caso existe una tesorería que es la responsable por ley de llevar todas las cuentas absolutamente claras en gasto como también los ingresos. Por lo tanto, la tesorería del partido es la que se encarga de llevar todo yo entiendo eso, que hay pero usted como líder del equipo, usted es la candidata presidencial, tiene un sentido de magnitud y va regulando o debería ir regulando un poco cuánta gasolina le ponemos al carro. Así es. ¿Verdad? Y si le ponemos súper o si le ponemos regular. Eso sí, exactamente. Por eso le preguntaba. Y que nos alcance para todo el periodo. Porque lo mismo va a pasar con el gobierno. También va a tener un equipo. Pero ya hemos visto en otros gobiernos qué ha pasado cuando se delega sin un liderazgo apropiado. Le decía hoy en la encuesta de CIEP, prácticamente jugando con los márgenes de error, usted sale con un empate técnico con don José María Figueres, con Liberación Nacional. ¿En qué, si hay un electorado que está indeciso, qué tiene de diferente su propuesta en una respuesta breve? ¿En qué se diferencia? Bueno, yo creo que la diferencia está ubicada en que estamos señalando cómo queremos gobernar. Me parece que ahí es donde hay una diferencia con el resto de agrupaciones. ¿Cómo quieren gobernar ustedes y cómo cree que quiere gobernar Liberación? ¿Cómo quieren gobernar cualquier otro partido? Pues yo creo que cada quien lo tendría que contestar. Yo, como les señalaba, quiero gobernar efectivamente con los sectores, quiero una participación muy activa, quiero además de esto que esos acuerdos y alianzas las construyamos mediante un diálogo político, social, muy constructivo efectivamente, y quiero hacerlo también desde y para las diferentes regiones, desde la central hasta la más pobre de ellas. Tenemos que trabajar de esa forma diferenciada y quiero también, por supuesto, fortalecer todas las rectorías, porque me parece que eso nos va a dar la posibilidad de trabajar de una mejor forma, con planes, con programas. Quiero políticas públicas respondiendo a las necesidades del país. Doña Linet, ya hablamos de la unidad interna del Partido de Unidad Social Cristiana, o más bien de algunos síntomas de falta de unidad. ¿Tiene Linet Saborío un equipo de trabajo si llega al gobierno? Claro. ¿Tiene equipo de trabajo? Claro que sí. Nómbreme una opción para el Ministerio de Hacienda. No, eso todavía no lo estamos dando. Nómbreme una opción para el Ministerio de Obras Públicas. No, yo no estoy dando todavía jerarquías. Nómbreme una opción para educación. Digo, son problemas sustantivos. No, a lo mejor no se ha definido por tal o por cual, y hay que ver si la persona finalmente la acepta, porque la función pública no es precisamente un tesoro. Hay mucha gente que gana mucho más dinero en el sector privado de acuerdo a su educación. ¿No puede delinear quiénes le rodearían su equipo de trabajo? No quiero delinearlo todavía. Doña Linet, le agradezco mucho su tiempo, el énfasis, la franqueza con la que nos contestó. Encantada. Muchas gracias. Muchas gracias. Y que estén muy bien en sus hogares. Muy amable. Nos vamos a un corte y ya venimos. Acabamos de ver la entrevista que hizo Ernesto Rivera a Linet Saborío, candidata presidencial del Partido Unidad Social Cristiana, a quien se le ha criticado mucho por la poca concreción de sus respuestas en otros momentos. Gustavo Araya, ¿este es un ejemplo más de esa crítica que se le hace desde algún sector? Creo que hay una frase que la misma doña Linet Saborío señaló durante la entrevista ahora con don Ernesto, que me parece la define. No soy de un sí o un no. Creo que efectivamente
cual si se tratase de una luchadora de boxeo, sabiéndose que está en primera línea, con pesos pesados a nivel político, está utilizando técnicas de defensa que le permiten esquivar los golpes, pero que efectivamente tampoco ofrece, digamos, los jabs, las formas en las cuales efectivamente pretende dar sus golpes. Esas definiciones, esos espacios comunes de frases tales como si va a privatizar o no, pero lo que dice es todas las instituciones serán evaluadas, cuando se dice si efectivamente tomará la agenda del Fondo Monetario Internacional o no, dice haremos lo que sea bueno para el pueblo, y efectivamente cuando se le pregunta, por ejemplo, por diferencias básicas respecto de sus oponentes, lo que dice es vamos a hacer una campaña en la que se señale cómo queremos gobernar. No necesariamente ofrece, digamos, definiciones concretas, efectivamente, para los diferentes temas, pero de momento uno pudiese pensar que efectivamente con esa estrategia, entre comillas, le ha permitido llegar, digamos, a construir por lo menos una imagen, mientras efectivamente por el otro lado empieza a darse a conocer como la candidata posible también para representar efectivamente al Partido Unidad Social Cristiana. Una de las frases que apuntamos acá dice hay que ponerse a gobernar, y ella misma decía, aunque suene un poco vago, probablemente tengamos que darle la razón sobre esta frase, ponerse a gobernar, porque ciertamente muchas otras frases, incluso ella misma dice, tenemos que decir hacia dónde vamos y cómo lo vamos a hacer. Uno esperaría, y yo entendería además a los televidentes ahora mismo en sus casas, que se hayan quedado con un poco con un vacío de respuestas de algunas que se plantearon, aunque no todas. Entiendo que es normal que un candidato presidencial diga en estos momentos no tengo definido quién va a ser mi ministro de Hacienda o de Educación, pero que tenga un perfil por lo menos, que ofrezca alguna línea que diga, mire, no tengo el nombre, pero sé que tiene que ser de esta y esta y esta otra manera, o que no tenga esto y esto otro. Entonces, en este momento, en un marco incierto de competencia electoral como tenemos, parece una apuesta, parece decidido, o sea, es una intención, puede ser, Gustavo Araya, ofrecer tanta vaguedad en las respuestas, o es una cuestión genuina de la ministra, de la ex ministra de la Presidencia, ex vicepresidenta de la República, ahora en esta contienda electoral. Probablemente hay dos elementos que están jugando acá en este momento. El primero de ellos es que falta una eternidad, efectivamente, en términos políticos. Ya hemos visto semanas atrás en este mismo programa cómo de repente la agenda nacional cambia de un momento a otro, y efectivamente pareciera que definiciones muy tempranas en procesos electorales no necesariamente garantizan la estabilidad o el triunfo, o mucho menos, digamos, la posición de una segunda, una primera, un tercer lugar, que de alguna manera les permita estar en la competencia. Lo cierto del caso, Álvaro, es que me parece que puede ser efectivamente una estrategia que de momento le haya resultado, y quiero decir estrategia no necesariamente por diseño, sino efectivamente también porque le resulte cómodo, ¿no? Y ahorita me refiero también como un esa espacio comodidad, que resulte natural para ella, porque parece muy cómoda contestando eso. Bueno, y es que efectivamente, como lo hemos hecho en semanas anteriores, cuando uno lee su lenguaje corporal, se da cuenta de que efectivamente tiene un dominio del lenguaje corporal, digamos, muy diferente al resto de todas las personas que han pasado acá por entrevista. Ella se sintió cómoda desde el principio, la mirada fija siempre con su interlocutor, sus dos manos, la derecha y la izquierda, puestas sobre uno de sus muslos, y solamente la sacaba ambas manos cuando efectivamente quería poner algún énfasis, y lograba llegar de nuevo a su tranquilidad colocando las dos manos de nuevo en su regazo. Eso da imagen de una persona que tiene una situación bajo control, con un periodista o periodistas que son, digamos, ya de talla nacional, que tienen experiencia de años y que efectivamente no logran sacarla de ese cuadrilátero imaginario en donde ella efectivamente está en un proceso de defensa que, de nuevo, pareciera una estrategia, no necesariamente por diseño, pero que le ha permitido hasta este momento llegar a colarse en una segunda posición en los estudios de opinión pública, y que por el momento le parecería ser suficiente, mientras Costa Rica despierta probablemente en enero, y ahí sí tendrá que tener definiciones mucho más concretas, porque de lo contrario
no querer comprarse, digamos, por decirlo así, posiciones con diferentes sectores, no necesariamente está trayendo las mejores percepciones a su campaña. Porque estamos seguros que muchos apuntaron la misma frase que vos y yo apuntamos, Gustavo. Yo no soy de sí ni de no, sino todo lo contrario. Probablemente le agregaría uno de una manera un poco más popular, y llegará un momento en donde corresponda ser de sí o de no. Como los diputados de Unidad Social Cristiana son de sí o de no cuando votan en la Asamblea Legislativa, o como cuando habrá que decidirse por muchos temas que efectivamente requieren una posición pues más clara. Sin duda alguna, porque con esas posiciones y con esas alianzas a las que ella misma hizo referencia durante la entrevista, y la cito, ese gobierno con diferentes sectores para realizar acuerdos y alianzas, le va a ser absolutamente necesario. Es demandante en Costa Rica tomar posiciones para que efectivamente sepa que en política hay apoyos y hay, digamos, contrapartes que le van a estar exigiendo posiciones concretas si es que llegara a la presidencia de la República, pero aún más durante los debates que efectivamente se van a ver en todo el escenario nacional de cara a este proceso electoral, en donde efectivamente le pueden pasar la factura no tener esas definiciones concretas con respecto a posiciones tan importantes como por ejemplo el tema de empleo público, sobre la agenda del FMI, sobre procesos de privatización y sobre muchísimos otros temas que efectivamente la población está esperando una definición concreta. O incluso información que supondría uno que ella y otros candidatos presidenciales también, porque ellos también la esquivan cuando le hemos preguntado acá cómo se financia, cuánto ha gastado, cómo pretende seguir financiándose, y entiende uno que no debería ser tan difícil de responder datos, por lo menos aproximados de inversión, más aún cuando se dicen que son campañas austeras. Pues cuando uno realmente ha gastado muy poco, pues es más fácil que maneje ese número probablemente. Ernesto, usted como preguntador, como entrevistador en este caso, pues se quedó también con la respuesta en blanco. Me quedé con la respuesta en blanco. Creo que es un tema que todos los candidatos, que es nuestro deber profesional preguntarle a todos los candidatos cuánto va a gastar, de dónde saca la plata. Me parece que es básico, es un elemento básico, porque se está postulando por un cargo de elección popular para representarnos a todos como país. Todos vamos en este tren y la persona que pongamos al frente de la locomotora nos va a llevar por una vía o por otra vía, y el resultado puede ser muy diferente y nos atañe en nuestra realidad concreta. Entonces me parece que el tema de ser mucho más explícitos los candidatos y las candidatas en cuánto están gastando y de dónde sacan la plata es un tema de vital importancia. Yo nada más quisiera agregar un elemento que me parece importante, y es que estamos enfrente de una persona, en el caso de Linet Saborío, que aunque no tenga esas definiciones que estábamos esperando, se trata de una persona hábil con el verbo y efectivamente logra esquivar las preguntas, por incómodas que éstas sean. Habrá muchas preguntas más que hacer, muchos espacios más, y llegará el momento de definiciones. Se pregunta uno si esta estrategia es rendidora en el tiempo, pero pronto ella y nosotros como electores también tendremos que irnos decidiendo cuando se vaya cribando más las posiciones y también las posibilidades de ventaja que puedan tener en la campaña electoral. Nos vamos, Ernesto, Gustavo. Muchísimas gracias a ustedes en sus casas por acompañarnos. Ojalá sigan con nosotros la próxima semana, miércoles 8 de la mañana. Ernesto. Miércoles 8 de la noche, porque yo a las 8 de la mañana estoy en otro rol, pero próximo miércoles 8 de la noche, de 8 a 10 de la noche. Muchísimas gracias, Álvaro Murillo, Gustavo Araya. Y la semana que viene con Vilma Ibarra.